Good morning, Vietnam. Damos inicio y una bienvenida muy grande a todos y a todas ustedes a este noticiero número 42. 42, sí, ya casi un medio centenar de notis. Así que damos inicio rápidamente a esta nueva edición del noticiero. Mi nombre es Diego González y además de mi presencia, tenemos una presencia de lujo. Y esa es la de nuestro operador, querido Kevin Flores. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? Todo, joder, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Después me querés tirar caño jugando al fútbol y ahora no me tuteás. Ya, ahora que estamos entrando las vacaciones, vamos a ver si jugamos algún partidillo. Dale, porque hubo una buena versión de Kevin en el último partido que se jugó entre Toco y Me Voy y No Sonoras, ¿no? Hubo una versión aceptable, no sé si buena, pero un 6 puntos está bien. Bueno, después del 2 del partido anterior que jugamos. No, el otro también jugué bien, me mandé una macana, pero no justifica nada. Error lo tiene cualquiera. Bueno, pero yo me inclino por creer que el 6 es el promedio, la estabilidad, el piso de Kevin. Sí, es un partido bien, aceptable un 6. Está bien. Humildad. Falsa humildad como todo cassette de futbolista, diría alguno. Pero bueno, también saludamos a Nahuel Isela, la producción general, a quien hoy también, como un lujo y como siempre, tenemos del otro lado del vidrio, haciendo todo lo que hay que hacer y mucho más. Hoy también vamos a saludar especialmente no solo al team, muchas de las personas que integran este Noti están descansando, se van de viaje, etcétera, o no pudieron en esta fecha tan complicada, tan linda pero tan compleja justamente, que es el 24 de diciembre. Así que vamos a saludar primero y antes que nadie, principalmente a Vicky Duclos Siwet, que hoy está cumpliendo años, ¿sí? Está cumpliendo, si no me equivoco, un cuarto de siglo. Lo que es la gente joven. Yo ya estoy cerca de medio siglo. Bueno, un cuarto de siglo para Vicky Duclos Siwet, que la tenemos en su casa descansando relativamente, porque también está haciendo el trabajo en redes sociales y en todas las plataformas. Así que le mandamos un abrazo muy grande y que disfrute este día por partida doble, justamente por su natalicio y también por estas fechas que tienen que ver con las fiestas, que lo pase junto a su familia, a la cual también extendemos el saludo. Bueno, como decía de saludos, hoy no vamos a tener acá en el estudio a Carmen Fernández, a cual ya prometió que la semana que viene sí tendremos físicamente adentro del estudio. A Pablito Velázquez también lo saludamos, que lo vamos a tener en un ratito. Fede Marqui hoy va a descansar. Yo lo veo de rojo, ahí está tomándose un tecito. Ahora le voy a preguntar qué está desayunando a nuestro querido ya corresponsal de guerra, podemos decir, de actualidad. Lo vamos a saludar inmediatamente a Felipe Baborle. En un instante ya vamos a charlar con él. Y rápidamente voy a contarles que hoy vamos a tener la palabra de Alejandro Nava, haciendo un repaso, un resumen. Esto es para alquilar balcones, como decían las abuelas. Vamos a hablar sobre el estallido, la crisis del 2001. De alguna manera un informe que tenga que ver también con lo económico y mucho más. Así que Alejandro Nava en unos instantes también lo tendremos participando del Noti. Entre otras cosas vamos a escuchar la palabra de José Boitenco, justamente de Uatre, acerca de este reclamo por pago de bono navideño y las medidas que van a tomar como organismo la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Uatre, como dije recién. También vamos a conversar en un ratito nomás con Héctor Fernández, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, sobre justamente algo que tiene que ver con las fiestas, con esta época del año. También vamos a hablar de otras cosas porque el calor afecta, así que vamos a hablar de las mascotas, la pirotecnia, el ruido y obviamente la alimentación saludable y la hidratación clave para esta fecha, en la cual en este momento en la ciudad de Buenos Aires dicen que hay 26 grados de temperatura, pero el clima, el día dijo 33 son mejores, así que vamos a llegar a esa temperatura en un ratito nomás. Cuántas cosas vamos a conversar hoy, pero bueno, vamos a empezar tal vez por lo más relevante de los últimos días, que tiene que ver justamente con las elecciones en Chile, ¿sí? Ya veníamos hablando y haciendo una cobertura casi intensiva y exhaustiva junto a Felipe Baborle, a quien ya saludamos y vamos a poner en pantalla para que vean a nuestro querido amigo de Latinoamérica, que está en Chile justamente y estuvo siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el sufragio y este sistema democrático en el querido y vecino país
hermano de Chile. Así que le damos la bienvenida a Felipe y bueno, justamente es para poner un poco de raconto de los últimos días y ver el presente de Chile en relación a ya teniendo nuevo presidente a Gabriel Boric y bueno, y ver qué nos deparará este 2022. Todo eso en la palabra de Felipe, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Diego, buenos días, gusto saludarte y aprovecho y le doy el saludito a Vicky Duclos por su cumpleaños, que lo disfrute y como decía por partida doble hoy día en esta noche buena además, así que por acá muy bien, también con algo de calor, pero acá es el desierto el que emana este calor, así que no es tan húmedo, de hecho es para nada húmedo, lo cual hace un poquito más soportable la temperatura. Muy bien, bueno, entonces un poquito de envidia por el clima, que no tan húmedo como el nuestro en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, y también un poquito de envidia porque qué lindo es el momento, el frescor justamente de un recambio presidencial, y bueno, y más que nada justamente debido a la historia de Chile, que me parece que va tomando un rumbo bastante esperanzador en este sentido. Así es, fueron semanas, yo creo que posterior al 21 de noviembre de la primera vuelta, fueron semanas de muchísima incertidumbre y de muchísimo temor también de lo que podía pasar con un eventual gobierno de ultraderecha católico conservador que ya venía avisando cuáles eran sus intenciones, de recortar derechos a diversos sectores. Y proponer reformas económicas que están comprobadas que no funcionan tal cual estaban planteadas por ese sector. Creo que el presidente electo Gabriel Boric y no hizo oídos sordos a ese voto del 21 de noviembre y por el contrario, y creo que es una de sus grandes características, no solamente de ahora, sino que desde que apareció a la vida pública como dirigente estudiantil hace una década, el escuchar, es un diálogo, es un dialogante, una persona dialogante, pero que escucha mucho y toma eso para poder trazar los caminos a seguir. Y creo que eso quedó clarísimo en esta segunda vuelta, en la campaña de la segunda vuelta. Hay dos momentos claramente identificables, digamos, respecto a la primera y respecto a la segunda vuelta. Son casi dos momentos totalmente diferentes. Vienen haciendo desde hace muchos años un trabajo territorial desde su partido, que es Convergencia Social, y que se fue ampliando a todos los otros espacios políticos que convergieron en este apruebo dignidad. Y pusieron los pies en la calle totalmente, con la gente, yendo a los lugares y a las urgencias además. O sea, el discurso de la primera vuelta, no sé cómo ponerlo, para ver una cosa más rimbombante quizás, una cosa más profunda, un discurso, por supuesto, que sostenía el proyecto, pero también no es menor que hay mucha población, la población chilena que lo pasa mal y que tiene urgencia de ser escuchada, que tiene urgencia de que las autoridades lleguen hasta ahí. Y eso lo hizo Gabriel Boric en esta segunda vuelta, desplegó a todo el conglomerado por todo el país. A la cabeza estuvo su jefa de campaña, Isquia Siches, quien recorrió Chile de Arica a Puerto Williams o Punta Arenas. Digamos, sí, hicieron un trabajo el que correspondía de estar y de escuchar. Y eso se vio reflejado, por supuesto, también. Hay una cuota no menor que hay que tener en cuenta del voto antifascista contra Kast, que se sumó a este casi 55% que obtuvo Gabriel Boric. Pero se fue, o sea, es un dibujo que se armó en base a esperanzas. Creo que entre sumas y restas tiene que ver más con la esperanza que con el miedo. Precisamente ese fue un eslogan que brotó, que emanó de manera espontánea durante esta segunda campaña, perdón, durante la segunda campaña, esta segunda vuelta, que la esperanza le ganara el miedo. Y creo que al final eso fue. Tuve la oportunidad de estar en el cierre de campaña en Santiago de Gabriel Boric el jueves de la semana pasada. Un momento hermosísimo, precisamente porque lo que se respiraba era eso, esperanza. Mucha gente de muchos sectores, de muchas edades, había desde los pequeños, desde bebés con sus madres y padres, hasta personas mayores que sintieron, creo que algo que no habían sentido hace mucho tiempo, que era esta esperanza renovadora y superadora de
de un proyecto que propone transformaciones con calma, pero transformaciones profundas al modelo que es un modelo segregador que se ha instalado, es un modelo que con muchas consecuencias para los sectores más pobres. Y lo que hoy propone Gabriel Boric es precisamente regular esas desigualdades, tratar encaminarse hacia desterrar las desigualdades. Pero creo que hay una cuestión que siempre que lo remarca dentro de las líneas de su relato es con calma. O sea, sabemos que son transformaciones profundas y que no van a suceder en este gobierno todas. Es encaminar, es cimentar las bases para que eso suceda. Creo que una de las grandes cuestiones de estas elecciones tiene que ver con las mujeres. O sea, el voto femenino fue fundamental para que Gabriel Boric llegara a la presidencia. Si me permites, hay una información que es de la plataforma Decide Chile y que compara precisamente las votaciones entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre. 21 de noviembre votó 58% de mujeres entre 30 y 50 años y el 53% de mujeres menores de 30 años. Eso fue el 21 de noviembre. Y el 19 de noviembre se incrementó en un 10% en promedio. 67% de las mujeres entre 30 y 50 años votaron y menores de 30 años lo hicieron 63% de las mujeres. De estas menores de 30 años, el 68% votó por Gabriel Boric y en el rango mayor de 30 años, 56% votó por el candidato a Prueba de Dignidad. Y lo último, en tramo de 50 a 70 años, votó el 59% del padrón de mujeres, de las cuales el 53% lo hizo por Gabriel Boric. O sea, hay un voto femenino, que no solamente el voto femenino, es el feminismo presente en este apruebo de dignidad, en esta campaña y en este proyecto de país. O sea, esto de sin nosotras, que no lo digo yo, perdón, y lo voy a entrecomillar porque lo tomo prestado, sí. Si se me permite. En este sin nosotras nunca más, bueno, creo que las bases están sentadas en este proyecto del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Muy bien, ahí mencionaste varias cositas justamente que hay que hacer la aclaración. Bueno, primero es entender que el voto en Chile, a diferencia de Argentina, no es obligatorio. Exactamente. Bueno, sí, fue obligatorio durante muchos años y hace ya 4 o 5 años, o quizá un poquito más, es voluntario y eso hizo caer además la asistencia. Ha sido una constante desde que se aprobó este voto voluntario. El volumen de votación ha ido cayendo, salvo en este caso, en esta segunda vuelta, que votaron más de 8 millones de personas, cosa que no se había dado básicamente dentro en el periodo democrático post-dictadura. Las elecciones fueron, en esta segunda vuelta, fueron históricas por volumen, porque Gabriel Boric se convirtió en el presidente más joven, además, de la historia de Chile de ser electo, y con el mayor caudal de votos, y con el mayor porcentaje de votos también. Muy bien. Entonces, convierte todo esto en un proceso histórico desde este principio de las elecciones. Sí, justamente. Bueno, en líneas generales, en los países en los cuales votar no es obligatorio, como sí en la Argentina, la participación ciudadana suele ser menor en el porcentaje, así que es algo también para tener en cuenta. En relación a esto, justamente, bueno, antes de contarme un poco cómo es el apoyo político, porque el caudal de votos también se refleja en el apoyo político en el tiempo venidero, es decir, en los próximos meses o años. Justamente tiene que ver cuando un presidente o una presidente tiene un porcentaje menor al ganar, bueno, generalmente el poder político pende de un hilo, necesita apoyo, acuerdos, concordancia y demás. O sea, en el caso de Boric, evidentemente no es esta la situación y bueno, ahora te voy a invitar a que cuentes un poco cómo va a ser el escenario venidero. Pero antes, quiero consultarte porque justamente algo que se hizo mucho hincapié, y de hecho el otro día en Ahora Nosotras, en el primer noticiero feminista acá en Punto Cero, Carmen, dialogaba y justamente contaban
que se disparó el voto femenino hacia Boric justamente por declaraciones de José Antonio Cast, que prácticamente, y haciendo no tanta exageración, decía como que había hasta que quitarle el derecho a voto a las mujeres y demás cosas. ¿Esto fue durante esta campaña para la segunda vuelta y de ahí se impulsó, o ya venía el discurso y lo único que hizo fue acrecentar justamente el caudal de votos? El discurso de la ultraderecha en general, y en particular de Kast, siempre vino por ahí. Digamos, un discurso misógino y un discurso fóbico hacia las diversidades. O sea, ese es un planteamiento que él hace desde la base. Ahora, en esta segunda vuelta sí se dieron comentarios, además de eso en particular no fue de él, sino que un diputado electo del Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Cast, en donde efectivamente cuestionó el derecho a voto de las mujeres. Y ahí, bueno, digamos, era parte del sentir, eso es parte del sentir de republicanos, no es el lugar que ocupa para republicanos, el lugar que ocupa la mujer es un lugar secundario, es precisamente una muestra clara, es el lugar que ocupa la esposa y que ocupó durante esta campaña la esposa de José Antonio Cast. Un plano totalmente secundario, donde en los agradecimientos del cierre de campaña, los agradecimientos del día domingo de quienes llegaron tras la derrota hasta donde estaba Cast, siempre el primer saludo fue para Dios, y en tercer o cuarto lugar estaba su familia y en particular su esposa. Y eso refleja, digamos, el planteamiento y el valor que tiene para la ultraderecha, para José Antonio Cast, el papel de las mujeres. Y ciertamente eso fue un disparador de la amenaza que significaba, con mayor claridad, por supuesto, de la amenaza que significaba un eventual gobierno de la ultraderecha, no solo para mujeres, sino que también estamos hablando para las diversidades, que se veían totalmente amenazadas con la quita de derechos. Hace poquitos días se aprobó el matrimonio igualitario en Chile, en un país tremendamente conservador. Que esto suceda es un gran logro, y eso se veía amenazado con la posible llegada al gobierno y al poder de la ultraderecha, encabezada por José Antonio Cast. Sí, se condice también con otros discursos. Yo me acuerdo haber visto uno de los discursos en un acto de campaña que hablaban de que votar a Boric era votar el comunismo, y con todas esas connotaciones que directamente hoy ya se vuelven obsoletas. Sí. Bueno, ese fue el discurso desde el principio, donde Boric es el comunista, donde es un desconocimiento absoluto, además de... o sea, aparte de ser una mentira y tratar de crear una realidad inexistente, demuestra el desconocimiento que se tiene del derrotero y el camino del Partido Comunista Chileno, que no nace al alero de los otros partidos comunistas ni de la Unión Soviética, y nada, nace al alero de los trabajadores en el principio de 1900. Sí, entonces hay también un desconocimiento histórico muy profundo, del cual se aprovechó la derecha para poder instalar, bueno, no solo esto de votar a Boric era el comunismo, sino que una cantidad de mentiras y de fake news que algunas lograron pasar el tamizador con más suerte, pero también dejaron en evidencia que es esa fórmula, la fórmula de la ultraderecha, de instalar mentiras y tratar de convertirlas en realidades. Sí, más allá de que sea mentira, una falacia o desconocimiento o ignorancia, cualquiera valga el caso, es un discurso que apela mucho a la derecha. Recordá el discurso republicano en Estados Unidos, también el discurso de Jair Bolsonaro en Brasil y de otros mandatarios, incluyendo en la Argentina en algún momento también. Es algo que se suele apelar, no sé si justamente hacia un temor de un sector de la sociedad, con desconocimiento y hablando de comunismo como eso que se hablaba en la década del 50 de los rojos, y de ahí el cine justamente mostrando invasiones de marcianos y demás. Sí. Es como... Bueno, pasaron casi... Es el modelo, es el mismo, digamos... Totalmente. Lo que utilizó Cast es del libro. Tal cual. Y claro, y hay un voto, no me atrevería a decir cuánto, pero no debe ser menor, un voto de la derecha, de esa derecha democrática que fue hacia Cast, no por convicción, sino que por miedo precisamente a que llegaran los comunistas acá.
Sí, justamente. Bueno, y también en Argentina lo solemos ver que a veces el discurso desde la izquierda hacia la derecha también suele ser un discurso de hace 50 años atrás como mínimo, apelando a frases, eslóganes que ya hemos escuchado una y mil veces. De ahí tal vez es donde nuevos sectores de la sociedad y de la política, justamente nuevas generaciones, están empezando a darse cuenta de que puede haber otro discurso, puede haber otras ideas que van sondeando entre una y otra. Porque el mundo cambió, bueno, supongo que las ideas políticas también deberían hacerlo. Pero bueno, más allá de esta reflexión que nadie me pidió, pero bueno, me salió del momento gracias a lo que disparás, Felipe, nos quedó pendiente justamente la pregunta anterior, que era cuál es el escenario debido a este poder político, este apoyo que a las claras se vio a través del voto en Chile. Sí, primero que yo creo que va a ser ordenar las prioridades bien para empezar a trabajar a partir del 11 de marzo. Eso es uno, y va a tener en cuenta, o sea, y hay que tener en cuenta además una de las cosas que preguntaba. O sea, una cosa es el amplio apoyo y transversal apoyo que recibió Gabriel Boric, pero también está claro que hay sectores, por ejemplo, como la democracia cristiana, que ha señalado, no sé si de manera totalmente corporativa, pero sí parte de sus dirigentes, algunos de los principales dirigentes, que van a hacer oposición, que iban a hacer oposición al gobierno de Gabriel Boric. Eso es uno. Entonces, ese apoyo que se dio en las elecciones no necesariamente se va a trasvasijar al gobierno. Ahora, lo que decía también, que es un valor no menor, que Gabriel Boric es una persona muy dialogante, o sea, y eso lo ha demostrado en su periodo como diputado. Eso le ha costado, o sea, tenía un costo político altísimo. Fue uno de los firmantes de la Carta por la Paz, del Acuerdo por la Paz, que nos llevó a la convención, es el inicio del proceso constituyente, y le valió muchas críticas, incluso de sus socios directos, que en Apruebo de Dignidad, que es el Partido Comunista. Entonces, digamos, él asume eso, creo que tiene esa humanidad que le permite asumir los costos, sabiendo que es un camino complejo, pero también necesario para poder llegar a los objetivos que se propone. Entonces, como decía, el tema de las prioridades. Y luego hay que tener en cuenta que va a haber un Congreso que va a estar muy equilibrado, con una presencia no menor de la ultraderecha. Entonces, también eso va a implicar mucho, creo, mucha conversación y mucho diálogo con los sectores que ya ni sé cómo le llaman, que era de la exconcertación, de la nueva mayoría, el conglomerado apoyo a Michelle Bachelet. Ahí va a tener que haber mucho diálogo para poder instalar la agenda y poder llevarla adelante. Y bueno, nada, y eso, creo que... Y bueno, está el tema constitucional además, porque Gabriel Boric va a ser el presidente encargado de estampar la firma y de poner en marcha la nueva constitución. Entonces hay que ver qué va a resultar de esa nueva constitución, cómo va a allanar el camino para poder llevar adelante estas propuestas transformadoras de las que se ha hablado durante esta campaña, y bueno, él la viene hablando hace mucho tiempo. Entonces, son varios los factores que va a haber que tener en cuenta para poder analizar y ver qué es lo que va a poder ir logrando en los primeros meses, además de su gobierno. Creo que eso va a ser también bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero estos primeros meses, bueno, seguramente van a dejar más o menos en claro cómo va a venir la mano por parte de la oposición de cara a esas transformaciones que son las basales, son profundas. Pero como lo ha planteado, insisto, con tiempo, o sea, no es un llegar y transformar, sino que hay todo un proceso que se tiene que dar. Hay prioridades, por supuesto, que ya se están esbozando, a ver qué plantea el presidente electo, además con un gabinete que está por nombrar, que ya desde algunos sectores le están pidiendo, para dar estabilidad a este proceso de transición, algunos nombres, sobre todo en el aspecto económico, que son los que marcan la agenda al final de cuentas. Sí, y además también se está viviendo un proceso histórico muy particular, lo cual exige y demanda mayor responsabilidad que lo habitual, justamente para hacer las cosas bien y que el rumbo de Chile finalmente se encamine hacia un lado que supongo que es el que está pidiendo la sociedad. Ya lo vemos desde las marchas de octubre de 2019 en adelante, así que me parece que es la oportunidad. Bueno, hay que hacer las cosas mejor que nadie. Sí, totalmente, creo que vienen con esa, no solamente él con esa convicción, sino todo
todo el conglomerado, los principales dirigentes del conglomerado para avanzar en una dirección, sabiendo que lo que tienen que hacer, como dice, tiene que ser superior a todo lo que se ha hecho, porque además vienen de un camino donde lo han planteado así. Y creo que las pequeñas muestras que se está dando, ojalá que se mantengan en el tiempo, esto de escuchar a las infancias, yo creo que es jamás visto en la historia, por lo menos reciente de este país, donde un presidente se sienta con los niños y niñas a conversar, a escucharlos y a tomar nota de lo que le están pidiendo. Y son protagonistas, así como las mujeres, como las diversidades, los niños también, las infancias están siendo protagonistas de este proceso, y ojalá que sea el inicio de esto, no sea una excepción, sino que sea parte de este nuevo proyecto. Muy bien. Felipe, una última pregunta y no va a tener nada que ver con todo esto. Pero no te asustes, no te asustes, no te asustes. La pregunta es, ahora que llegaron las fiestas, es decir, más allá de las creencias que tenga cada uno, todas las religiones de alguna manera festejamos el año nuevo como el convencionalismo lo dice. ¿Hay alguna costumbre familiar que tienen ustedes para las fiestas? El otro día lo conversaba con mi novia sobre eso, sobre nuestras... No, yo creo que es súper sencilla, era... lo que nunca faltaba era las papas duquesas, las noiset. Ah, ¿sí? Las papitas noisette. ¿En serio? Eso creo que es parte de... Y por supuesto algún marisco en la entrada. Ah, bueno, ustedes tienen buena carta de mariscos. Claro, por eso. Y eso se repite para Año Nuevo. Se puede intercambiar, digamos, si era pavo o carne, me acuerdo, pero era como lo de menos. Pero siempre tenía que haber algo de marisco en la entrada y... Las papitas. Y luego las papitas. Eso era ineludible. Muy bien. Mirá, me sorprendiste con la de las papas no hacer como ahí dentro de la tradición. Bueno. Lo que pasa es que bueno, ahora no, porque se ha masificado, qué sé yo, pero estoy hablando hace 40 años. Era un pequeño lujo. Sí, hay platos que son lujo para las fiestas, es verdad. Hay platos que son lujos. Además, porque yo crecí, que es donde estoy ahora, en Vallenar, a 600 kilómetros al norte de Santiago, que hace 40 años era una localidad alejada de todo, donde no llegaban muchas cosas. Entonces era el momento del año en que se podían disfrutar. Mira, qué interesante. Bueno, Felipe, deseos de prosperidad, un gran año nuevo y un 2022 aún mejor, justamente en un escenario, supongo que Chile debe estar celebrando este cambio de época. Sí, totalmente creo que han ido bajando, o sea, fue una campaña muy dura, es cierto, pero también después del 19 creo que ha ido bajando esa efervescencia, hay una confianza y hay una esperanza sobre todo, y creo que si el gobierno de Gabriel Boric sigue por la senda donde ha venido, va a ayudar precisamente a que esos sectores, no sé si los más reaccionarios, pero sí los que apoyaron a Kast por miedo, entiendan que es un proceso transformador para incluir a todos y no dividir al país. Así que con esa esperanza también les mando un saludo a todos los compañeros y compañeras de la radio, con los mejores deseos para esta fiesta y sobre todo los mejores deseos para el próximo año, para nuestra radio, permítame que lo diga, Punto Cero. Así que nada, aquí desde el norte, muchos abrazos y besos para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Si querés mencionar alguna red antes de despedirte, vuelve por ahí. Perdón, Kevin, me la mandé yo que no le pedí las redes. Me acostumbro a veces a la gente de la radio directamente. Yo ahora digo, sí, pueden seguir en Latinoamérica Radio, Latinoamérica, etc. Pero digo, Felipe también tiene un proyecto Yo Migrante muy interesante, el cual también tiene la columna justamente los jueves a las 23 horas. Y de paso, si querés tirar alguna red para seguirte y acercar justamente todas las historias muy interesantes que tenés semana a semana. Bueno, ahí de Proyecto Yo Migrante es en Instagram @proyecto.yomigrante y también a través, por supuesto, de todas las redes de Latinoamérica. Ahí estamos con las entrevistas, con las historias, así que pensando las historias del próximo año también. Muy bien. Ahora sí, Kevin, sacámelo del aire al amigo Felipe Bauerle. Le mandamos un abrazo grande también a todo el equipo de Latinoamérica que ayer hizo una emisión maravillosa como cada semana. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente ahora. No, rápidamente no. Vayan pensando, no ahora. Sí, rápidamente, está bien, Nahuel, rápidamente. Entonces sí, si me das esa orden, me pones esa cara, debajo del barbijo yo te veo el gesto. Aprendí en este tiempo de pandemia a interpretar las miradas.
¿sí? Como Tom Hardy en Bane, en la de Batman. La cosa es que en el próximo bloque seguramente les pregunte ahí a ustedes del otro lado cuáles son esas costumbres, hábitos para las fiestas. Por ejemplo, es interesante, no se me hubiese ocurrido nunca que tenían como un hábito, como una costumbre la familia Bauerle de las papitas Noisette. Y cada familia tiene esos hábitos, esas costumbres, ese plato que no puede faltar y por ahí no es el más común. Todo el mundo habla de que en las fiestas aparece el vitel toné, ese plato que se puede comer una vez al año por el valor que tiene. Es carísimo. De hecho, ya se están inventando variantes de vitel toné, algunas con hongos para veganos y demás. Y supongo que habrá en cualquier momento un vitel toné sin carne por el valor que tiene. Así que bueno, preparen ahí la memoria y empezar a recordar. Esperamos sus mensajes al 73 60 49 07 o cualquiera de las redes de Punto Cero en Twitter, Facebook, en Instagram, en Periscope, en Twitch, donde quieran manden cuál es su plato, su menú, que les hace acordar a su infancia, a su vida, o esos menús que vos decís, no, todo el mundo no come esto, pero mi familia sí lo hace. Así que esas y otras cosas importantes de la vida vamos a hablar también en los próximos bloques del Noticero. Por mi parte, luego de haber conversado con Felipe Bávola, les voy a decir que se viene flash informativo, una canción para levantar el viernes, que las piden ustedes, sí, vayan al Instagram y elijan las canciones para levantar. Yo no digo para el fin de semana. Veo para el del fin del año, ¿sí? Se va el 2021, vamos a levantar la jornada con buena música. Pero primero, el flash informativo. Otro año de pandemia. El gobierno nacional extendió la emergencia sanitaria a causa del coronavirus hasta el 31 de diciembre de 2022. De esta manera, seguirán las medidas y recomendaciones para combatir la pandemia. Producción nacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aprobó la elaboración de la vacuna AstraZeneca en Argentina. Nuestro país se convierte entonces en uno de los 10 del mundo que la fabrican. Despidos trabajosos. El gobierno nacional dispuso una reducción gradual de la doble indemnización para despidos sin causa. En enero y febrero será del 75% del importe, en marzo y abril del 50% y para mayo y junio del 25%. Escuelas sensibles. La provincia de Jujuy aprobó una ley para incorporar educación emocional en las escuelas. La iniciativa intenta desarrollar habilidades socioemocionales en el aula y para las familias. Fuego neuquino. Se incendiaron más de 3.000 hectáreas de bosque patagónico en Quillén y el fuego continúa por las condiciones climáticas de viento y calor. Más de 100 brigadistas trabajan en la zona y llegaron dotaciones de San Luis y Córdoba. El mejor de todos. Emmanuel Ginóbili es uno de los mayores candidatos a ingresar al Salón de la Fama de la NBA el año próximo. El bahiense logró 4 anillos de campeón con San Antonio Spurs.